Las opiniones, comentarios y puntos de vista expresados en este podcast pertenecen únicamente a los emisores y no reflejan necesariamente la posición, valores o creencias de los conductores, colaboradores o del equipo de producción. El contenido compartido tiene fines informativos, reflexivos y de entretenimiento, y no debe interpretarse como consejo profesional, legal, médico o financiero. Cada invitado es responsable de sus propias declaraciones, experiencias y perspectivas. Se recomienda a la audiencia ejercer su propio criterio al escuchar los temas tratados. Hola Coffee Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cafecitos y que un miércoles más con ustedes compartiendo un rico cafecito. El tema de hoy para muchos seguramente será muy sensible, pero también profundamente humano, porque tocaremos el tema de esos pequeños seres que nos dan tantas alegrías, están con nosotros en momentos difíciles y que no son solamente mascotas de compañía, sino son parte importante de nuestra familia, pero que también llega un momento en el que hay que despedirlos dignamente. Abraham, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a Cafecitos y o qué. Y sí, como mencionaba Diana, un episodio bastante especial con un invitado aún más especial. Sí. Adrián Rodríguez, General Manager de Pets in the Sky, administrador de empresas, de profesión, pero sobre todo, y esto lo hemos podido comprobar en los breves minutos que hemos podido compartir y platicar, que es una extraordinaria persona. Muchísimas gracias, Adrián, por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Gracias por tan lindas palabras, por tan bonita bienvenida. Me siento muy bien de estar aquí compartiendo con ustedes de un tema que sí, en efecto, Diana, es muy sensible, pero que creo que es muy importante que lo toquemos, porque al final, pues tenemos que despedir a nuestras mascotas en algún momento de la vida, ¿no? Es correcto. Mariana, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Pues bueno, ¿listo para arrancar? Listísimo. Ok, pues entonces empiezo yo. Quiero empezar por agradecerte el detalle que nos trajiste, está súper bonito, y compartirte que conozco la experiencia que es Pets in the Sky, porque en algún momento me tocó acompañar a uno de mis mejores amigos a despedir a una de sus mascotas, porque para él, como dice Diana, sí era un tema bastante sensible. Y la verdad es que rebasó mis expectativas. Yo no me esperaba eso, yo me estaba esperando como, pues no sé, como alguna vez sí me tocó despedir una mascota en una veterinaria y que también te ofrecen entregarte cenizas y hacer todo el proceso ahí. Sin embargo, como ¿sabes qué fue lo que más me llamó la atención, creo? La calidez con la que las personas se acercan, o sea, desde eso, ¿no? El trato del personal me parece de excelente calidad y muy humano, porque es muy cálido. Te dan el espacio, te preguntan si quieres estar acompañado, si quieres estar solo, si necesitas, te ofrecen los Kleenex, la salita, si quieres pasar a ver a la mascota, el cuerpo, todo. Eso me pareció como, pues que se está respetando todo el proceso que implica perder a alguien, llámese mascota, llámese ser humano, porque creo que ahí correcto. No lo podemos poner como en una diferencia, o sea, al final es una muerte y viene un duelo y viene un proceso después de eso. Entonces, te lo juro que desde esa vez dije, bueno, ¿a quién se le ocurrió esto? ¿Cómo es que surge? Porque en mi vida me hubiera pasado por la mente. Entonces, claro. ¿Nos puedes platicar un poquito cómo es que existe Pets in the Sky? Claro, con todo el gusto. Bueno, pues Pets in the Sky nace hace 10 años. Justo nace de la necesidad de nuestro fundador, que fallece la mascota de la familia y se dan cuenta que en el mercado no existe precisamente este acompañamiento del que hablabas, Mariana. Este acompañamiento que te permite vivir el duelo desde lo profundo, desde lo sensible, desde lo emocional. Había muchas opciones de cremación, justo, pero no del espacio de llevar a cabo este ritual de despedida, de rendirle un tributo a la mascota desde el agradecimiento y demás, ¿no? Entonces, de ahí nace justo la idea hace 10 años y bueno, pues hoy ha crecido a que hemos acompañado a más de 50,000 familias a lo largo de estos 10 años. Pets in the Sky en un primer año hizo alrededor de 1,500 cremaciones. Okay. Hoy estamos haciendo alrededor de 1,500, pero mensuales, ¿no? Entonces estamos hablando de 14,000
despedidas a lo largo de todo un Wow, año, que increíble. eso es más o menos el número que cerramos el año pasado. Entonces, justo de ahí nació esta idea y en el camino pues nos hemos ido incorporando varios personajes al equipo y hoy somos una empresa muy robusta. ¿Cuántas franquicias son? Porque son franquicias, ¿verdad? No, son sucursales, son es decir, sucursales, todo ok. es de la misma familia Ok. y son en total 4. Tenemos una sucursal en Ciudad Satélite, muy cerca de las torres de Satélite, las emblemáticas torres. Tenemos otra sucursal en San Jerónimo, justo ahí por donde está la bandera de San Jerónimo. Otra está en División del Norte, muy cerca de la Alberca Olímpica, que es División del Norte con Churubusco. Y tenemos una cuarta sucursal que además de la sucursal de Satélite, que está en Mixcoac, esta cuarta funciona en la noche. Es decir, Pets in the Sky hoy ofrece un servicio de 24 horas porque justo lo que nosotros decimos es, pues las mascotas no deciden cuándo partir, avisan, ¿no? No avisan, justo. Entonces, queremos estar cerca de la gente y poderles brindar el apoyo en cualquier momento. Por eso es que también abrimos los 365 días del año y literal, pues hoy Pets in the Sky funciona a las 24 horas, ¿no? Entonces, así nació. Hoy ya somos muchos colaboradores dentro de la organización y justo tocabas un tema importante, Mariana. El que estamos más que entrenados, como sensibilizados con el tema de la pérdida, el acompañamiento. O sea, no es voy a recibir a una familia para una despedida, es voy a recibir a alguien que acaba de perder a su mejor amigo, ¿no? Y eso creo que es lo que hace mucho la diferencia. Sí, claro, estar como en esta conciencia de que quienes están llegando a la sucursal están atravesando por algo que no quisieran estar atravesando y de qué manera como otro ser humano puede acercarse a brindar esa empatía, a decir, aquí estamos. Estamos para ti, claro, justo. Porque yo creo que de eso se trata la vida, ¿no? O sea, al final esta parte de humanizarnos es reconectar con esa sensibilidad y con esa conexión entre nosotros mismos. Claro. Y fíjate que algo que me llamó mucho la atención de Pets in the Sky y de todo el concepto es que es un negocio que parte del amor y del respeto sobre todo, ¿no? O sea, el amor y el respeto que tuviste por tu mascota como parte de tu familia y que además lo llevas hasta esa instancia, ¿no? De ya partió, pero con ese mismo amor y con ese mismo respeto lo despedimos. Sí. ¿Cómo llegan a este concepto? Porque ahora que ya existe, lo podemos descifrar, pero construirlo no debió haber sido fácil. ¿Cómo llegan a este punto de decir, esto es parte de la vida y hay que tratarlo así? Y me encanta tu pregunta, Abraham, porque justo el entender que la mascota forma parte de la familia ha sido un proceso que ha llevado muchos años en nuestra sociedad. Y hablo de la sociedad en México, pero esto es en todo el mundo, ¿no? El que entendamos que las mascotas son un miembro de la familia y cómo ha evolucionado su participación y su rol dentro de las familias es bien interesante. Entonces creo que también parte de la misma necesidad del público de decir, yo no estoy tranquilo con solo saber que lo cremé o que lo enterré, ¿me explico? Necesito cerrar este proceso de manera correcta también para yo acomodar mis emociones, no solo para despedirlo desde la parte digna, como decías, Diana, sino también y que además tiene que también ver con un tema de salud pública y demás, ¿no? O sea, no es solamente un tema de despedida digna, sino de tenencia responsable, que ese realmente es el concepto. Sino también de qué voy a hacer yo con mis emociones, qué voy a hacer yo con mis sentimientos. Entonces, afortunadamente nos hemos educado mucho como sociedad a cambiar el concepto de la mascota de patio o de la mascota de azotea o de la mascota que le abres la calle y solo regresa a comer o cuando tiene sueño, ¿me explico? O sea, ya cambiamos ese concepto. Sí. Y creo que justo también de ahí nace el darnos cuenta que el público lo pide y que el público necesita cerrar este episodio o vivir este duelo de manera correcta. A eso sumado, obviamente, como les contaba, de la necesidad propia de nuestro fundador, que se da cuenta que pues, no hay nada parecido. Y todo esto se va sumando, pues obviamente en pro de dar un servicio que nos permite acompañar a las familias en este momento tan complicado, ¿no?
creo que es bien importante recalcar que a lo mejor hay gente que no tiene mascota y eso está bien, porque también eso es ser un dueño responsable. O sea, el que tú digas, yo no puedo tener una mascota en casa, no le puedo dar el tiempo, no tengo el espacio, no tengo el dinero, porque las mascotas... Y qué bueno, o sea, está bien, ¿me explico? O sea, muchas veces te criticarán los que aman las mascotas. ¿Cómo no puedes tener una mascota? No, también eso es tenencia responsable. Y entender que desde que incorporas a una mascota a tu familia, saber que tarde o temprano va a morir. Y que tienes que saber qué vas a hacer, no solo por la mascota, sino también por ti. Cómo vas a acomodar tus emociones, cómo vas a acomodar tus sentimientos, qué vas a hacer en ese momento. Entonces tenemos también que ser previsores de que eso va a pasar tarde o temprano, nos guste o no. Lo único que nos hace iguales a todos los que estamos aquí sentados y a todos los que nos están viendo allá es que nos vamos a morir un día, ¿no? Y tenemos que empezar a hablar de la muerte como un proceso natural. Creo que eso también es bien importante y de ahí también surge la idea de naturalizar este proceso más que desde el miedo, desde el entendimiento y desde la comprensión. Y quiero retomar el punto de la gente que no tiene mascota. Está bien, es entendible y se acepta, pero también seamos empáticos con el dolor de los que sí lo tienen y la perdieron, ¿no? No hacer expresiones de, pero ¿por qué lloras si solo fue una mascota o solo era un perro? ¿Por qué lloras si solo era un gato, un pajarito, ¿no? Sí, eso creo que se escucha mucho, es que no era solo eso, era un miembro de mi familia, ¿no? Y se vuelven a veces tu núcleo principal dentro de tu familia. Entonces, creo que por ahí va el cómo nace toda esta idea y se desarrolla. Pues obviamente es un conjunto de muchas cosas que pues aportan a que este tipo de proyectos surjan en la sociedad. Oye, Adrián, ya lo mencionabas, ¿no? Los tiempos han cambiado. En la actualidad ya quiero pensarlo así, que la mayoría de las familias que deciden o toman la decisión de tener una mascota ya son personas más conscientes, les dan un espacio, un lugar, un respeto. Sin embargo, todavía existen muchas personas que se refieren simplemente como a tengo un perro o tengo un gato, ¿no? En tu experiencia, al tratar ya con muchas familias, al acompañarlos en estos momentos difíciles, ¿cuál crees que sea la diferencia más importante del que ven ya con más valor el tener una mascota y darles más ese lugar que incluso a sus propias familias o a sus personas cercanas? Sí. ¿A qué crees que se debe? Creo que se debe a muchos factores. El primero, que como sociedad nos hemos vuelto conscientes de que son seres vivos, que está demostrado que son seres sintientes, no porque antes se cuestionaba si realmente sentían o no sentían. Hoy está demostrado que son seres sintientes. Creo que tiene que ver también con empatizar con otras especies, o sea, el entender que otras especies también son parte de este planeta y que también tienen un espacio y un porqué. Y el lugar que justo les hemos dado dentro del núcleo familiar. Hoy, pues vemos muchos jóvenes que prefieren tener mascotas en vez de tener hijos, que también es muy respetable, sí, ¿no? Sí. O de pronto, son muchos. O de pronto vemos parejas del mismo sexo que en vez de tener hijos, pues tienen mascotas. O vemos de pronto gente que decide vivir su vida solo, es decir, en soltería, no solo, pero en soltería, e incorpora mascotas a su núcleo familiar. O vemos, por ejemplo, en el caso de mis papás, ¿no? Gente de adultos mayores que... Mi mamá me va a odiar por decir adultos mayores, pero adultos mayores que los hijos ya salimos del nido, ¿no? Que ya nos fuimos, ya volamos, y entonces de pronto es el famoso síndrome del nido vacío. Claro, ahora y con es como qué llenar lo lleno, ese espacio, ¿no? con una y entonces mascota. vienen las mascotas. Creo que de ahí nace precisamente el que hemos entendido que las mascotas tienen un papel muy importante que ahora, bueno, también incluso ya está en discusión el término mascotas, ¿no? Algunos les llaman animales de compañía, ahora ya hay uno que a mí me encanta que se llama animales familiares, ¿no? A mí me gusta mucho ese término porque son animales que viven en familia contigo. Creo que de ahí viene justo este cambio que la sociedad ha tenido, pero creo que lo más importante es que nos hemos vuelto mucho más sensibles y conscientes justo de la existencia de otras especies. No sé por qué los humanos nos sentimos tan omnipotentes y omnipresentes, ¿no? Cuando somos tan frágiles. Entonces tenemos que entender que hay otras especies con las que compartimos este planeta y que hay que respetarlas y que hay que darles su lugar. Y que, bueno, si no queremos tampoco compartir, pues también es entendible, ¿no? Si no podemos, porque a veces no es que no queramos, es que a veces no podemos. Justo. Fíjate que mientras estabas hablando hace ratito, mencionaste cómo
hemos pasado del perro del patio, de la azotea, no sé qué, y también desde el enterrarlo, ¿no? Yo me acuerdo de niña que era muy común que si moría una mascota en casa, los enterraban en el jardín. Yo en casa de mis abuelos, me acuerdo, no sé cuántos montecitos había de todas las mascotas que habían pasado. Y perdón que te interrumpa con la idea, cariño, pero, o sea, a veces acababan en la basura. Sí, los metían en bolsas. Seamos francos y seamos honestos, y en un terreno baldío con un costal de cal encima. Partimos desde que antes quizás no tenemos tanto conocimiento y eso hace la diferencia. Perdón, te interrumpí. Sí, no te preocupes. Justo mientras hablabas me cayó el 20 y decía, claro, es que estamos hablando de una evolución, de una evolución social en la que cae esta sensibilidad, esta conciencia. Y creo que responde un poquito a lo que te estaba preguntando Diana de por qué, ¿no? O sea, al final, cuando hay una evolución, pues hay un cambio de conciencia y al haber cambio de conciencia, pues hay comportamientos nuevos, claro, ¿no? O formas de hacer las cosas distintas. Te abre como un mundo de posibilidades. Así es. Y creo que nos encontramos ahí. Y mencionabas la estadística de cómo pasaron de 1,500 familias al año a hacerlas mensuales. Me parece una cifra impactante, pero también creo que está correlacionado a que ahora, lo que decía, ¿no? Los perrijos, que las familias pues ya también han evolucionado y estamos hablando de una diversidad también en el mundo de las familias, ¿no? Correcto. Dentro de las categorías que decías, también tenemos ahora muchas mascotas de rescate, muchas mascotas que apoyan de trabajo, o que la otra vez me tocó convivir con una persona en la Conducef que llevaba a su mascota todo el tiempo. Soporte emocional. De soporte emocional, y traía su carta y todo. O sea, hemos ido en esta evolución integrando a las mascotas incluso con otros roles. Ya no solo es el animal doméstico o el animal de compañía, ahora es familiar, o un perro de trabajo. De trabajo, psicológico, de contención emocional. Bueno, me parece que estamos en un mundo muy enriquecido, ¿no? Y estas prácticas que ustedes están haciendo, pues me parecen muy alineadas. Correcto. Justo en esta evolución social. Correcto, y creo que te va a encantar saber, por ejemplo, que una de nuestras filosofías, que además de despedir a las mascotas que son parte de una familia, es también brindar el apoyo a los perros de trabajo y a los binomios, ¿no? Que porque al final del día es una pareja, es un humano con un perro, regularmente perros de trabajo, ¿no? Y seguramente les va a encantar saber que a nosotros nos tocó hacer la despedida de Frida y de Proteo, ¿no? Y de Proteo. Entonces, justo se vuelven héroes nacionales. Yo tenía mis tenis de Frida, hasta que lo mencionas. Sí. Y que participaron en el rescate de tanta gente, y que incluso, por ejemplo, Proteo murió en rescates en Turquía y murió haciendo su trabajo, su labor, ¿no? Pero de pronto hablamos del perro del ciego, o hablamos del perro justo de apoyo emocional, o de todos estos animales, porque ahí sí no, el término correcto no es mascotas, son animales de trabajo que ofrecen algo a la sociedad. Y justo el rol de los animales ha cambiado. Ahora hablamos, por ejemplo, de caballos que participan en terapias para niños que tienen temas de... En el espectro. Exacto, justo dentro de todo este espectro autista, ¿no? Y me parece increíble ver que podemos depender también nosotros de los animales como algo que nos apoya. Platicabas ahorita de esto, que antes eran las prácticas de, pues lo enterramos en el jardín, o lo tiramos a la basura, o al pececito lo echamos al inodoro, ¿no? Ay, sí, qué fuerte. O ¿sabes cómo? O sea, sí, se entiende si lo vemos desde la parte de de la información. Hemos evolucionado y éramos desinformados. Es un tema de salud pública que les mencionaba hace un ratito, porque un entierro tiene que tener ciertas características, cierta profundidad,
porque si no lo hacemos de manera correcta, de pronto, pues la fauna nociva, las ratas, las moscas, los bichos, ¿no? Que después, además hay enfermedades que se transmiten al ser humano desde los animales, ¿no? Se llaman las famosas enfermedades zoonóticas. Entonces, de pronto corremos esos riesgos si no hacemos un entierro adecuado. Por eso la cremación se ha vuelto hoy también una forma mucho más amigable con el medio ambiente, con el planeta, de despedir a una mascota, mucho más ecológica y más consciente. Entonces creo que es importante, justo como dices tú, abrazar esa evolución y ser parte de la evolución y abrirnos a las posibilidades que hoy hay. Sí, que son... Oye, Adrián, y entendiendo todo este concepto, porque además es un concepto muy humano, seguramente en algún punto se han encontrado en Pets in the Sky con quien opina completamente lo contrario, ¿no? O sea, al final sí es una labor muy bonita, muy humana, pero cada cabeza es un mundo. Qué bonita manera de decirle a los haters. Exacto, ¿no? Y entonces, ¿cómo llevan esa, o más bien cómo has vivido tú esa parte de tener que lidiar, porque seguramente te ha tocado, tener que lidiar con alguien que te dice es que está mal humanizar, es que está mal llevar a los animales al punto humano. Sí. ¿Eso cómo lo llevas? Mira, fíjate que evidentemente en el mundo, en los gustos, los colores, ¿no? Y todos pensamos diferente. Y ¿sabes qué? Me da mucho gusto que todos pensamos diferente. Claro, viva la diversidad. Porque justo, uno, viva la diversidad, y dos, qué aburrido sería que todos pensáramos igual, ¿no? Qué aburrido sería el mundo si todos fuéramos iguales. Seríamos máquinas, ¿no? Que haríamos lo mismo todo el tiempo y pensaríamos igual todo el tiempo. Me encanta saber que hay gente que de pronto tiene opiniones diferentes y son muy respetables. Yo creo que son respetables siempre y cuando también entonces el respeto sea recíproco. Justo, y sea también hacia las otras especies, ¿no? Entonces, a lo mejor tú piensas, alguien, no tú, alguien piensa, ¿no? que es exagerado hacer una cremación y un servicio funerario. Pues probablemente para esa persona lo es y se respeta. Pero nosotros estamos para los que sí consideran que es importante hacerlo y que además tienen la necesidad de poder ser acompañados en ese duelo, porque además es un duelo como cualquier otro, es un duelo que se tiene que vivir, que se tiene que procesar. A nadie nos enseñan en la escuela cómo vivir un duelo. Sí. Bueno, fuera, ¿no? Que tuviéramos duelo 1-1, ¿no? Duelo 1-2, o sea, que te enseñen a entender, ¿no? Pero no nos enseñan. Y no, bueno, si no nos enseñan ni a manejar nuestras emociones a veces de pequeños, claro, ¿no? Es lo que te iba a decir, no hay inteligencia emocional. Entonces, tenemos que empezar a, uno, respetar que hay opiniones diferentes, pero a quienes sí tienen esa necesidad de abrazarlos y estar con ellos, ¿no? Creo que la mejor manera, preguntabas, ¿no? ¿Cómo lidian con la gente que no tiene esa misma opinión? Pues yo te comparto la información, tú decides cómo la usas y si la quieres usar para algo personal. Mi trabajo es compartirte la información, mi trabajo no es hacer que cambies tu opinión, ni convencerte de nada, mi trabajo es darte la información y acompañarte si quieres que lo haga, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Digamos que enfocamos nuestros esfuerzos en quienes nos necesitan. Eso es lo que hemos hecho, enfocarnos en quienes nos necesitan, que hoy hemos visto que son muchas familias las que nos necesitan. Claro. Evidentemente siempre será un debate hasta dónde es correcto o incorrecto humanizar a las mascotas, que de hecho humanizar es un término que hemos usado, pero en realidad se llama antropomorfizar, es decir, hacerlos hacia la forma de los humanos. Yo creo que todo es válido mientras la mascota no pierda su esencia, mientras el animal no deje de ser su propia esencia, porque es como si yo le pidiera a un humano que dejara su esencia. Entonces, creo que es importante dejar que el animal viva su esencia. Los perros se olfatean y los perros brincan y los gatos juegan, y es su esencia, y rascan, y es su esencia. Y tenemos que respetar esa esencia. Claro, también es importante y parte de la tenencia responsable la educación de la mascota. Claro. O sea, porque también necesita educación, porque si no, entonces se vuelve un problema familiar. Y el principal problema del abandono de mascotas son los problemas dentro del núcleo familiar. Justo, araña los muebles, muerde a los niños, no sabe estarse, hace pipí y a la calle, ¿no? Y ahí es donde empieza otro problema social muy grande. Entonces, incorporar una mascota a casa va desde, le tengo el tiempo, el dinero, todo el espacio, los recursos, ok, perfecto, si los tengo, hagámoslo bien,
pero entonces enfoquémonos que también tienen necesidades y veamos hasta el momento de la despedida. O sea, eso es justo la tenencia responsable. Claro. Oye, Adrián, y ya lo comentabas, ¿no? Has estado presente en muchos momentos íntimos con muchísimas familias. A mí me gustaría que nos contaras una historia, seguramente la que más te ha impactado y la que más te ha hecho darte cuenta de que estás haciendo una gran labor y pues que te deja algún aprendizaje, una enseñanza, algo en el corazón. ¿Tienes alguna que nos puedas compartir? Podría compartir miles, pero creo que las que más han tocado como estas fibras sensibles son cuando hay niños presentes. Claro, creo que esas las que más me mueven, fuera de una segunda, que es cuando me tocó acompañar a mi mamá a vivir el proceso de despedida de su perrita. Perrita que la acompañó durante 17 años y que se volvió una parte importantísima de ella, que a la fecha hoy ella sigue extrañando, ¿me explico? Sí. Creo que esos son, cuando es tu familia la que está viviendo el proceso, te vuelves muy sensible. Ya hablo de familia, pero esto incluye a los amigos, ¿no? Porque los amigos son la familia que uno elige. Se vuelve muy sensible. Creo que justo una historia que combina ambas partes, como esta parte de los amigos, la familia y los niños, fue acompañar a un amigo que conozco desde el maternal, imagínate, toda la vida, Wow. en un proceso de despedida de su mascota, de su animal familiar. Era un perrito, y ver allá a sus hijos. Y de pronto visualizar a este amigo como el padre de familia, que era mi compañero de la primaria y del kinder. De pronto ya lo ves hecho un hombre tratando de contener a su familia, que además me encantó ver cómo era un hombre sensible, que a veces no se nos permite, ¿no? Ser muy vulnerable. sensible, ser muy vulnerable, pero además ser quien contenía las emociones de sus hijos. Era como, déjame participar de esto contigo y acompañarte en el proceso, porque ¿quién cuida al cuidador, no? O sea, tú estás aquí conteniendo a tu esposa, a tus hijos, ¿Y a ti? pero ¿tú? a ti, ¿quién te está abrazando? Entonces, déjame a mí darte ese apoyo. Creo que creo que esa es una de las historias, además de la de mi mamá, que me ha movido fibras sensibles. Y bueno, evidentemente que hablar de cuando le toca a uno, ¿no? Porque me ha tocado despedir a dos perritos en mi vida y claro, despedí muchos cuando era pequeño y los perritos familiares, ¿no? Pero eres pequeño y no lo entiendes igual, pero ya cuando son tu núcleo familiar es diferente, y me ha tocado despedir a dos y fueron momentos complejos. Y lo hablo también desde lo bonito, de cómo ver que de pronto amigos que se enteraron se acercaron y estuvieron ahí presentes y te abrazan y te contienen y te acompañan. Creo que esas son las historias que más me han marcado. Pero sí, podríamos hablar de infinidad, ¿no? Claro, de ver claro. tantas familias que pasan y que de pronto vas caminando en los pasillos porque pues obviamente respetas su espacio, pero te voltean a ver con una cara de, por favor, ven a compartir conmigo algo, dime algo, te necesito aquí. Y uno sabe leer a la gente, ¿no? Uno sabe cuando la gente te está pidiendo que te acerques, que platiques, que les des un abrazo, que les digas lo siento. O sea, eso creo que es lo que nos hace muy humanos justo dentro de la empresa, que sabemos de pronto entender sin palabras lo que la gente necesita. Ay, qué bonito, qué bonito. Muchas gracias. No, ¿de Sí. qué? Algo Al que me gusta contrario. mucho dentro del servicio es esta pared que tienen con los nombres de cada animal. Me pareció como algo pues muy bonito y muy sensible de su parte. Pero ahorita que estabas diciendo, me están surgiendo como un montón de preguntas y un montón de cosas que voy a tratar de ir acomodando, pero quisiera saber si Pets in the Sky es únicamente el servicio a partir de la muerte o si brindan el poder dormir a las mascotas, y si únicamente es para perros y gatos o pueden entrar otro tipo de animales. Y la parte que toca como de regulaciones y todo esto, que me imagino que debe ser todo una experiencia religiosa, Tema, sí. sobre todo en este país que luego las leyes no son las mejores o las Adecuadas. pues sí, o la forma en que las aplican, ¿no? La legislación, pues. Bueno, por ahí, empecemos por ahí, porque si no se me van a ir los demás. Ok, voy a empezar en el orden que mencionabas.
El servicio incluye mucho más que solo la cremación o el espacio para hacer el servicio funerario. Sí, en efecto, nosotros tenemos médicos obviamente súper profesionales que pueden ser parte del proceso de eutanasia. Creo que algo que yo he aprendido también en estos años que he trabajado en la industria animal y ahora en Pets in the Sky específicamente es que también soltar y dejar ir es un acto de amor. Sí. El entender que tu mascota ya no puede más, el entender que ya hizo todo lo que tenía que haber hecho para poder salir adelante quizás de un cuadro clínico complejo, el entender que tienes que dejarla ir para que descanse porque también ya está cansada de todo el amor que te dio, ¿no? Esas son como las cosas que a veces mis amigos me dicen, eres muy romántico, dices cosas... No, es que así lo siento, pues yo creo que las mascotas viven poco porque tienen tanto amor que darnos que sería exhaustivo vivir más años. Así es como yo lo veo, ¿no? Pensado, Qué bonito. Y justo, yo así lo pienso. Y creo que es momento también de pronto de ayudarles a partir. Y justo tenemos un equipo de médicos con los que tenemos una alianza. Que cuando de pronto lo tenemos más como digamos como un soporte, porque de pronto le hablé a mi veterinario, no trabaja de noche, mi mascota está muy mal, yo la veo muy mal, o ya está en un cuadro clínico pésimo, entonces hablan con nosotros y nosotros enviamos a un médico que se puede hacer desde casa el servicio de eutanasia. Es más, ofrecemos esa parte a través de ellos o en nuestras propias instalaciones. Tenemos una sala específicamente diseñada para las despedidas o para las eutanasias. Pero que ese es otro proceso. Es un proceso muy complejo, acompañar a la familia, por eso es que los médicos con los que tenemos alianza están súper capacitados en el tema, no solo de hacerlo, digamos, clínicamente hablando, sino también desde el acompañamiento, o sea, desde hablar con el propietario o el tutor de la mascota, que ahora es el término que se utiliza mucho, de explicarle lo que está pasando y el por qué se va a hacer. Pero también son tan profesionales y tan entrenados en ese sentido científico y digamos como de conocimientos médicos que también de pronto te pueden decir, disculpa, tu mascota no es candidata a una eutanasia, ¿no? Que eso creo que es muy importante recalcarlo porque es quitarle la oportunidad a una mascota que tiene un chance todavía de vivir más años de manera digna a hacer una eutanasia innecesaria. Entonces nuestro principio básico es no eutanasias innecesarias. Hace rato hablábamos justo como de toda esta filosofía que tenemos y de dónde surge. Creo que algo que nosotros en Pets in the Sky hacemos es que celebramos la vida. Curiosamente, siendo una funeraria para mascotas, celebramos la vida y aplaudimos y abrazamos la vida. Entonces, pero también honran la muerte. Exacto, justo. Y defendemos mucho la vida. Entonces también no eutanasias innecesarias. Eso jamás participaremos, ¿no? O sea, eso no es nuestra filosofía. Es parte de la responsabilidad. Es parte de la responsabilidad. Y bueno, pues después de ahí viene todo el servicio completo, desde la recolección en una carroza especial que lleva el cuerpo a las instalaciones, el preparar el cuerpo para que estés en una sala de despedida, como si estuviera dormida la mascota. Siempre buscamos que sea muy sutil, que sea todo muy ligero para la familia. Limpio, ¿no? Con muchos toques que te hacen sentir que tu mascota pues partió en paz, que creo que eso es lo más importante, darle esa paz a la gente en el corazón. Y de ahí, bueno, empieza todo el proceso de cremación y después la entrega de las cenizas en una urna. Ese es como el proceso completo, es decir, no solo es la cremación, sino todo el proceso rápidamente, desde que podemos hacer justo apoyar a la familia en un proceso de eutanasia. Sobre la otra pregunta que hacías, amo que me preguntes eso porque justo abrazamos la diversidad en todos los sentidos. Si yo les contara que hemos cremado tarántulas, que hemos cremado peces, que hemos cremado ajolotes, que hemos cremado changuitos, que hemos cremado cerditos o cerdotes, ¿no? También porque hay unos que ya 80, 90 kilos, ¿no? Pues eres un humano. Es impresionante y hemos cremado ¿caballos? Mini ponis. Caballos no entran en los hornos, ¿no? Nuestros hornos tienen una capacidad hasta de 100
120 kilos más o Ok. menos. Nosotros los regulamos hasta 100 kilos, pero todavía tienen un margen, ¿no? Adicional. Pero sí hemos quemado, Pony. por ejemplo, mini ponis o ponis, ¿no? Y burritos de estos pequeñitos también. Sabaneros. Justo hemos cremado burritos, tucanes, guacamayas, tortugas, conejos, hurones, Ok. perros, obviamente, gatos, iguanas, Fíjate que yo tenía la idea de que serpientes. solo eran perros y Sí, gatos. yo también. No, amamos la diversidad de mascotas, de animales de compañía, porque La cada uno se inclusión, identifica, ¿no? justo, y cada uno se identifica con un animal distinto, ¿no? Yo, por ejemplo, amo a los changos, amo los changuitos, me fascinan los changuitos. ¿En serio? Digo, no los tengo porque sé que además, y eso es importante mencionarlo, tienes que tener permisos para tener un changuito, ¿no? Que además nosotros no cremamos si la gente no nos muestra el permiso Ok. que eran, o sea, que Sí, tenían claro, porque permiso de es- tenencia de esa mascota porque no sabes de cómo se hicieron de ella, ¿no? Entonces, eso hemos rechazado servicios. No tienes el permiso, no te puedo cremar a tu mascota, lo siento, no nos vamos a prestar a eso porque eso es ilegal, ¿no? Entonces, abrazar la diversidad es para nosotros maravilloso. Yo la primera vez que me dije, vamos a cremar un ajolote, me sorprendí, ¿no? Es como... O sea, sí, claro. pero después me ¿Y enteré los que procesos son iguales? son iguales en el sentido del horno, o sea, es lo mismo, lo que cambian son los tiempos. Por ejemplo, un periquito, pues te tardas media hora, ¿no? En una cremación. Si el horno ya vivió un proceso con otra mascota y el horno, Más digamos, ya rápido. está prendido, ya estuvo caliente, es más rápido. A veces creeríamos, por ejemplo, uy, pues un cerdito te tardas mucho. No, porque la constitución del cuerpo en su mayoría es grasa. Desgracia. Sí. Entonces se va muy Se disuelve rápido. Exacto. Por ejemplo, tardas más en un gran danés, en un bernés de la montaña. Sí, que es más son músculo perros grandes, y es mucho hueso. músculo y hueso grande. ¿Cómo cuánto Claro. tiempo, Adrián? Pueden tardar hasta 3 horas y media. O sea, una cremación rápida en una, nosotros les llamamos mascota mini, hámster, tortuguitas, ratoncitos, ¿no? Puede ir media hora, 15 minutos, incluso a veces, hasta las 3 horas y media, dependiendo la constitución de la mascota. Eso es algo que yo aprendí, ¿no? Que cuando yo llegué, pues no sabía, decía, uy, un cerdito se va a tardar un buen. No, pues no, es muy rápido porque Manteca. es mucha grasa, justo, y se va rápido disuelve, por la pues, sí. combustión, ¿no? Entonces, es bien interesante, es un proceso. Y por ejemplo, bien ¿la interesante. temperatura sí es igual para todos? Sí, la temperatura de los hornos es ¿Qué la misma. temperatura usan? Nada más para... Francamente, te voy a ser ¿Saber, honesto, no no? tengo el Ah. dato exacto de lo que sucede, pero lo que sucede adentro es una explosión Combustión. enorme, ¿no? Porque son 2 quemadores los que están funcionando, entonces la misma máquina te va regulando la temperatura del quemador primario, el secundario, entonces ¿Y son distintos de los hornos a los de humanos? bueno, los que nosotros usamos es la misma tecnología que el de humanos, solo que son hornos más cortos, es decir, el de humanos es más largo, el de mascotas es más corto porque no necesitas tanta profundidad, entonces eso permite Sí, que el más calor volumen, no usted se por- disperse tanto, pero son hornos que operan de manera tecnológica, 100%, hornos que tienen un sistema de doble filtración, es decir, lo que sale de las chimeneas es prácticamente vapor de agua, no contaminamos, son hornos ecológicos, se verifican cada año como los coches, cada año se hacen ok. verificaciones, y ahí pasamos al tema de los permisos que Sí. decías, ¿no? Y tiene que haber un mantenimiento. Hay mantenimientos constantes de los hornos. A nosotros nos regula medio ambiente. Eso es quien nos regula. ¿Es Semarnat? No. No, porque ese es Secretaría del Medio Ambiente. No recuerdo las siglas como tal, pero bueno, al final es Secretaría del Medio Ambiente quien nos regula. Y evidentemente tienes que tener todos tus permisos de protección civil, por entendiendo que tienes tanques de gas, ¿no? Claro. Y enormes, Puede haber, ¿no? ajá. Son tanques Hay de riesgos. 5,000 litros. Tienes 2 hornos crematorios funcionando. ¿Tienen Entonces, 2 hornos por sucursal? 2 hornos por sucursal, es correcto. Somos, creo yo, hoy día la compañía en México que más hornos tiene en un solo nombre, no en una sola marca. Tenemos en total 8 hornos crematorios en Ok. total. Entonces, bueno, nos regula medio ambiente, nos regula evidentemente protección civil, tienes que tener permisos. Eso es bien importante que la gente se fije que tienes permisos de operación como crematorio y funeraria para mascotas, porque de pronto hay algunas empresas que lo tienen disfrazado
como de pet shop o de clínica, ¿no? De veterinaria y no. Y es horno de pizza. No, sí, nosotros justo les llamamos hornos pizzeros, Mira. ¿no? Hornos pizzeros, que casi que prendes con un cerillito, ¿no? Como cuando prendías el boiler con un periódico. Es que es Así. impresionante cómo con tanta información y con tanta evolución que estamos hablando, todavía exista gente que se atreva a hacer este tipo de prácticas Sí. y hablando en un tema de tan sensible que es la vida. Correcto. No importa si se trata de un animal o de un humano, O de un al humano. final estás hablando del trato ser hacia De un una ser vida. vivo, De ¿no? una vida. Y que además, pues hay siempre el que está atrás, ¿no? Que es la familia, siempre va a haber alguien, ¿no? Justo. No hay nadie solito por ahí. Justo. Me parece como impresionante que pueda haber esto todavía. Y sabes que lo que pasa, Ay, o sea, bueno, no. evidentemente siempre habrá gente oportunista, ¿no? Que quiera hacer negocio de esto o sea, digamos, un poco con el dolor de los demás. Yo creo que también es como yo siempre he dicho, si tú participas, eres parte del problema, ¿no? Claro. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es que nosotros como usuarios y como consumidores nos tenemos que educar. Y tenemos que exigir. ¿Y cómo nos educamos y qué momento es el ideal para educarnos antes de que tu mascota muera? Si tú lo haces cuando tu mascota ya murió, no lo justifico, pero sí lo entiendo, que la familia pueda tomar decisiones apresuradas y equivocadas y caer justo con gente que hace malas prácticas. Si tú sabes que tu mascota, tarde o temprano, esperemos que sea más tarde que temprano, va a morir, pues edúcate desde antes, cuando estás Prevención, tranquilo. igual cuando que con una persona, un ser justo, humano, ¿no? igual que la Prevención. medicina. La medicina preventiva es básica para la salud del humano, de la mascota, de todos, ¿no? Pero es que no somos una sociedad preventiva. No, por eso tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y más hoy día que tenemos tantas herramientas de información a la mano. O sea, hoy das un clic y te informas de todo lo que está pasando, ya no se hable y voy a verme ahora muy viejo yo cuando diga ChatGPT porque ya sé que hay 37 más, ¿no? De inteligencia artificial que te ayudan, o sea, pero estás a un clic de la información. Entonces creo que también como público, como consumidores tenemos que educarnos y ser exigentes. Eso creo que hace un cambio en la sociedad y justo mientras haya demanda de servicios, pues va a haber oferta de charlatanes. Entonces tenemos que educarnos también. Y justo por eso, Adrián, y aprovechando que, bueno, pues nos están viendo personas por este podcast, ¿cuáles son los puntos que tú les dirías o les recomendarías que son indispensables saber, ¿no? Porque creo que alrededor de todo este tema seguramente hay muchísima ignorancia y no hay mala voluntad, es simplemente ignorancia. Correcto. Entonces, aprovechando que te tenemos aquí y aprovechando toda tu sabiduría, por favor, Ilústranos. dile, no solamente a nosotros, sino también a nuestro Gracias. público, ¿qué es lo que tienen que saber? Gracias por lo de la sabiduría. No crean que soy tan sabio, más bien soy chambeador. Experto. Y voy a aprovechar el paréntesis para justo hablar de la palabra ignorancia. A veces usamos la palabra ignorancia mal y todos somos ignorantes de algo, pero Claro. todos, yo soy ignorante de la No ciencia somos nuclear. todólogos. O sea, yo soy ignorante de eso, ¿no? O sea, háblame de protones y neutrones y yo no entiendo nada. Pues somos ignorantes de algo. Claro. Como hay gente que a lo mejor puede ser ignorante de cómo tener una mascota en casa. Y lo que nos toca es educarnos, ¿no? Entonces yo el primer paso, lo primero que diría es, incorporaste una mascota a tu casa, prevé que tarde o temprano va a fallecer. Ese es el primer paso. Que seas consciente de que en algún momento va a morir. Y quitándonos un poco el romanticismo de encima, creemos que todos vamos a morir de viejos. Y que, o sea, no, eso no es cierto. Puede haber accidentes, ¿no? Puede tu mascota enfermarse muy pequeñita y morir pronto y morir a una temprana edad. Entonces, ay, no, pues todavía está chiquita, me espero 3 añitos para ver qué voy a hacer. No, puede pasar mañana un accidente. Entonces, lo segundo es, entendamos que todos vamos a llegar a ese punto y que en cuanto incorporamos a una mascota a casa, nos toca ser previsores, ¿no? Eso creo que es lo segundo. Ahora bien, ¿cómo elijo a un proveedor? Lo primero es cuando mi mascota todavía está sana, entera, feliz y rebosante, date la oportunidad de ir a conocer los servicios, como cuando eliges a tu veterinario. Voy a elegir a un veterinario, visito las instalaciones, veo quién me va a atender, le pregunto sus credenciales. No, lo mismo con las funerarias. Voy, visito el lugar, veo dónde está. A veces de pronto, híjole, como que esto está en una zona industrial. Ojo, alerta, ten cuidado.
Si está en una zona industrial, seguramente contamina, seguramente no hace los procesos adecuados y se esconden en esas zonas industriales para que la autoridad no los vea. Clandestinos, ¿no? O algo Justo. así. Pues sí, un poco como en las afueras donde nadie me ve. Ahora que mencionas eso, ¿qué es lo que podría causar que Protección Civil te clausure o algo? O sea, Pues que no tengas tu programa de protección civil al día y actualizado, que eso es un requisito en algunos, por ejemplo, en Distrito Federal, bueno, en Ciudad de México, sí, ya me ventaneé, ¿verdad? Ya me ventaneé de la edad. En la CDMX, el programa de protección civil es por 5 años, pero por ejemplo, en el Estado de México es anual. O sea, cada entidad Región, tiene su bueno. regulación. Entonces, tienes que tener esto actualizado y es actualizado, me refiero a lo tienes que inscribir ese programa de protección civil ante las autoridades. O sea, no es una cosa como de, ahí lo tengo guardado en un cajón. Claro. O sea, es cada año renovarlo, ¿no? Visitar a las funerarias cuando todavía estamos fuera de este tema emocional que nos puede invadir un poco, ¿no? ¿Qué deben de preguntar cuando llegan? Es cómo haces el servicio, puedo ver tus instalaciones, ver qué calidad de gente trabaja ahí, porque de pronto, pues desde el que te atiende puede ser muy frío y ser cero emocional con lo que te está pasando, empático, o compartir la emoción que estás viviendo o que puedes llegar a vivir. Evidentemente tienen redes sociales, ¿no? Están como a la vista, tienen una página web. Cuentan con especialistas. Tienen especial. ¿no? ¿Qué reseñas puedes ver en Google? Justo eso es eso. bien importante. Ahí, por ejemplo, yo les puedo compartir que nosotros tenemos 4.8, ¿no? de reseñas. Es como un número muy bueno, porque y no te estoy hablando de 3 reseñas, estamos hablando de miles de reseñas que han juntado, o sea, la historia, ¿no? Preguntar por los permisos que debieran estar exhibidos, o sea, los permisos deben estar exhibidos por ley, el tener tu uso de suelo, ¿no? El tener tu aviso de funcionamiento, el tener justo tu licencia ambiental, que es un código QR que puedes escanear y dice que estás en regla y qué vigencia tiene. Okay. Es un montón. Son muchas cosas, es mucho lo que se tiene que hacer para abrir una funeraria de mascotas, un crematorio, porque es mucha responsabilidad también. Al final del día estás manejando un cuerpo y estás manejando un miembro de una familia. Y a eso súmale todo lo que tienes que ver de tus colaboradores, ¿no? Que no solo es su seguridad física, la parte de protección civil, sino también su seguridad emocional, ¿no? Porque al final ellos contienen emociones y también somos humanos y también nos quebramos y de pronto ya no nos cabe tanta emoción en el pecho y tenemos que sacarla, ¿no? Entonces también eso es importante ver qué trato tienen la gente dentro de sus lugares de trabajo. Creo que eso es algo que puedes ver desde que llegas a un lugar de trabajo. Si la gente está, no voy a decir contenta, porque pues no es un lugar para estar contento, ¿no? Pero si está tranquila, si está en paz, si te colabora, si te ayuda, podemos exigir mucho a Abraham, solo que no lo sabemos. Y eso pues es lo que nos toca decirle a la gente, ¿no? Y al público que lo pregunte, que lo vea. Y perdón por la ignorancia, porque estamos hablando de la ignorancia. Y hay una nueva regulación que ahora las mascotas tienen CURP, ¿no? ¿Esto qué implica? ¿Que las funerarias tienen que hacer también un trámite como de defunción? No, porque hasta ahora no ha alcanzado este tema de la CURP, digamos, más allá hacia el veterinario y demás. Tiene mucho que ver con, creo yo, este padrón, entiendo, o este registro, que puedas comprobar la propiedad o la tenencia de la mascota. En nuestro país hoy día las mascotas se consideran una propiedad, ¿no? Eso es importante empezar y partir de ahí. Que ha ganado mucho terreno la legislación en sus derechos y en cómo debemos respetarlos, sí, también, ¿no? Pero al final son una propiedad, es como un coche, es una propiedad. Entonces es más un tema de cómo demostrar que eres el propietario o el tutor. Creo que tiene que ver mucho justo con las decisiones que de pronto tienes que tomar de si es tu mascota, si vas a hacer una cirugía, si tienes para cubrir los gastos, si vas a hacer servicio de una funeraria, pues que realmente sea tu mascota y no a lo mejor un perrito que atropellaste y no quieres decir a nadie, ¿no? Y entonces estás como encubriendo. Creo que tiene que ver con un tema de regulación, de decir, de un padrón, ¿no? De decir, yo tengo esta propiedad, tengo esta mascota, es mía y soy responsable de ella. Ojo, también el inscribir y registrar, pues lleva obligaciones, ¿no? Porque si esa mascota de pronto es encontrada en la calle
y pueden identificar que tiene un padrón, pues también le van a ir a preguntar a la familia, oye, como por qué está tu perro en la calle, ¿no? O sea, Claro. como por qué está tu gato rondando de aquí para allá, o ya causó un daño, o ya causó un problema. Entonces, no nos ha alcanzado, digamos, hasta ahora ese tema, porque además creo que es un tema que está todavía muy Nuevo. joven, muy nuevo, muy verde. Verde en el sentido de no ha madurado como tal, no estoy diciendo que sea malo, sino creo que todavía está muy en pañales y que pronto, pues de pronto irá creciendo y nos irá regulando a todos. Yo creo que a veces nos da miedo la regulación cuando no cumplimos, ¿no? Es cuando nos asusta. Pero cuando estamos en orden y demás, pues no, el que nada debe, nada teme. Entonces hagamos las cosas como nos toca hacerlas cuando nos alcance. Yo sí veía tengo las más mías. El CURP como la existencia de, o sea, Ujú. no tanto como de mi propiedad. Sí, al final del día es el reconocimiento de la existencia, pero la existencia va ligada a una propiedad, A un porque si tú dueño. lo registraste, pues es tuyo, ¿no? Entonces, sí, en efecto también tiene que ver con una existencia, pero por ejemplo, ¿cuántos perritos o gatitos de la calle habrá que pues no tienen una CURP, Sí, claro. ¿no? O sea, que no tienen un registro. Oye, Adrián, y ya para ir cerrando un poco el episodio, hay quienes a pesar de tener muchísimo cariño por sus mascotas, los aman, los quieren, les dan un lugar especial, no hacen todo este tipo de ritual, ¿no? O de proceso. En tu experiencia también que ya has tenido, ¿tú sí consideras que si no existe esto, sí es distinto el proceso de duelo para la persona, que si nada más como tú dices, ¿no? O como dice Mariana, a lo mejor, pues sí, para esa persona es importante la mascotita y nada más le da un espacio en el jardín de la casa y ya lo consideran que es suficiente. ¿Sí consideras que cambia ese proceso con el duelo? Yo creo que ayuda mucho, aunque repito, si partimos desde el respeto de la diversidad de ideologías, pues cada uno vive su duelo como necesita vivirlo, Diferente, ¿no? sí. Pero yo creo que sí ayuda mucho, o sea, Sí. con base a mi experiencia, sí veo una diferencia cuando te das la oportunidad de vivir el ritual, cuando te das la oportunidad de tener este espacio íntimo de despedida, de agradecimiento, de rendir un tributo, de estar acompañado de profesionales que te pueden tender una mano en este proceso, Contener. justo contener. Nosotros, por ejemplo, acercamos mucho a la gente al término de las cremaciones y del servicio funerario con una tanatóloga, es decir, les damos los datos de una tanatóloga. Wow. De cuando sientas que o si sientes que esto te supera, no estás solo, no estás sola, no estás sole, ¿no? Estamos aquí para acompañarte y tómate tu tiempo y cuando tú lo necesites. De pronto alguien nos dice, pero ¿por qué no tienen un tanatólogo allá adentro? Porque yo no puedo decirte cuándo es el momento de que hables con un profesional. Eso lo sabes solo tú, ¿no? Y a veces ni tú, ¿no? Y a veces lo descubres, lo descubres en el camino y a lo mejor pasan 3 días o un mes o 6 o un año que dices, esto me está superando, ya no puedo. Entonces, de pronto, el entender que cada uno lo vive distinto, tenemos que respetarlo y entenderlo. Sí creo que hace una diferencia definitivamente porque te ayuda a comprenderlo y aterrizarlo un poco más fácil. Como a cerrar también el ciclo. Justo, ¿no? justo. Al final, por historia, los seres humanos somos seres de rituales. Y cíclicos. ¿No? Y estos rituales que hacían los egipcios y estos rituales que hacían nuestros antepasados, los aztecas, y entender que justo te cruzan el Mictlán y que además hay un perro esperándote para acompañarte a cruzar el río. Casual. Y no, somos seres de rituales. Si me preguntas por qué, no lo sé, pues, o sea, creo que es algo histórico. Es parte de la cultura. Es parte de nuestra formación cultural y de nuestra propia sangre que viene de mucho tiempo atrás, pero sí hace una diferencia. O sea, sí nos ayuda a que la gente, no les voy a decir que salen felices de un servicio funerario, pero salen con mucha paz. Y cuando te dicen, llegué muy mal y me estoy yendo más tranquila o más tranquilo, dices, hice mi trabajo, valió la pena. Es que es increíble, de verdad, la conexión que una persona puede tener con sus mascotitas, ¿no? Es enorme. Estaba viendo, me parece que hace 2 días, un video en las redes de la recopilación de varios videos
de cuando los papás graban a sus hijos en el momento en el que les dan una mascota, un cachorrito, ¿no? Es impresionante, o Sí. sea, la emoción que tienen, se ponen a llorar, o sea, wow. Ahora Y- entiendo muchísimas cosas. Y esa misma emoción se vive cuando les dices adiós, ¿no? Porque además, Sí. Más fuerte. yo, por ejemplo, tuve una perra que cuando yo nací, ¿no? Esa perra se incorporó al núcleo familiar, o sea, llegamos igual. Y Qué crecí bonito. con ella, o sea, fue mi compañera, Nicole se llamaba, era una Alaskan Malamut. Crecimos juntos y me tocó decirle adiós cuando yo tenía como 15 años. Entonces, Wow. justo Qué es, fuerte. para mí fue natural crecer con un perro, porque además no viví esa emoción de me la dieron, porque yo era un recién nacido, pero Como tu fue, hermanito. fue vivir poco a poco el crecimiento juntos y de pronto a los 15 años tener que decirle adiós, duele. Y bueno, yo que más hubiera querido tener ahora las herramientas que tenemos de te vamos a hablar de este tema y te vamos a explicar, que creo que eso es bien importante con los papás, que hablen con los Normalizarlo. niños, Naturalizarlo. que hablen con los niños, que la muerte es Pónganles un proceso coco. natural, que les llamemos a las cosas por su nombre, que les hagamos entender que la mascota trascendió, que ya no va a estar, porque luego de pronto vienen estas mentiras piadosas o Ay, blancas de no, pero después regresa, o se fue a un ranchito y es feliz, que puede incluso generar Se lo más llevó traumas. Santa Claus. Claus. Justo, te puede generar de pronto traumas a ti como Sí, persona, porque es claro. como, pero Sigues ¿cómo? a la espera, no No, terminas pero de además cerrar. es, ¿cómo que se fue a un ranchito y ahora es feliz? Pues que no era feliz conmigo. Claro. ¿Sabes? O sea, aprendamos a naturalizar y a hablar las cosas como son, a vivir el proceso, a darnos la oportunidad de vivir el proceso. Personalmente he vivido duelos difíciles en mi vida y creo que lo importante es que me he dado la oportunidad de sentir cada parte del proceso. El duelo casi siempre hablamos que las 5 etapas y que primero la negación. Sí las vives, pero no todas al mismo, o sea, no todas en ese orden, Claro, no ni tienen todas esa hay cronología. algunas que las vives, pero ni te das cuenta. Entonces, nadie lo vive igual. No vives además el duelo igual si pierdes a un padre, a tu madre, a un hijo, hermano. a un hermano, a una mascota, a un abuelo, a un amigo. A la pareja, La ¿no? misma persona que tenga todas esas pérdidas lo puede vivir distinto con cada Con una. cada uno. Sí, claro. Así de complejo es el duelo. Sí. Así de difícil de pronto se puede volver. Nuestro trabajo es acompañar a la gente en ese proceso y que sea más ligero. No vamos a decir fácil, porque fácil nunca va a ser. Que sea ligero, que sea amigable. Yo tengo una última pregunta para que ya. Porque podríamos seguir ahorita que abriste el Y tema de podemos, duelo. bueno, hablar infinidad Sí. de esto, así que me encantará Antes que de mi- regresemos a Claro, hablar de Ay, lo que cuando fuera. supuesto. No, si quieres nos aventamos a un próximo de duelo y nos metemos Me en parece duelo como perfecto, y tal. sería interesantísimo invitar ahí también a una tanatóloga o un tanatólogo, Sí. Ay, porque qué al final del interesante, día son sí, especialistas claro. en las pérdidas, no solo en la muerte, cualquier tipo de Cualquier pérdida. pérdida. Sí, O sea, de cualquier hecho, tipo de justo pérdida. ahorita que dijiste, yo quiero platicarte como anécdota, y nada más por compartir la historia. Este tatuaje que tengo Ujú. de este gato es justo por una pérdida, pero no fue de muerte, fue pérdida de que me tuve que distanciar del gato. Ok. Y la verdad es que fue un duelo que me costó mucho soltar esta mascota, pero lo entendí una vez que lo entendí y dije, es por su bien, nos toca así, ya cumplió su misión conmigo, yo cumplí la misión con ella, pero fue una gatita que me acompañó en un proceso muy difícil que fue lo de las quimioterapias, Ujú. que entonces cuando dije, me va a acompañar toda la vida y por eso me la tatué. Qué lindo. Creo que al final todo el tiempo estamos en duelos, y no tiene que ser siempre la Distintos. muerte, ¿no? Correcto. Y desde pérdida de trabajo, o sea, un montón de Un cosas, ¿no? Todo el divorcio, tiempo, una enfermedad, una un enfermedad. montón de Hay cosas. muchos duelos, sí. Pero ahora sí, mi pregunta, porque solo te quería platicar el tatuaje. Gracias por compartirlo. No, ¿de qué? Mi pregunta es, normalmente creo que cualquier proyecto comienza con una idea y sobre esa idea la vas construyendo y vas reconstruyendo y la vas creciendo y la vas potenciando. Me cuesta trabajo de qué manera una empresa como Pets in the Sky pueda crecer aún más y potenciarse. ¿Qué viene para ustedes o hacia dónde podría mejorar, innovar? ¿Hay algo que todavía se pueda hacer distinto o ya es algo que pues se va a mantener y simplemente es cuidarlo y mantenerlo y mantener No. una calidad? No,
No, yo creo que el declive de las entidades o de las personas o de las empresas empieza cuando crees que ya llegaste a lo máximo. Ok. Ahí empieza Nunca hay un declive. techo. Nunca hay un techo. Esos famosos techos de cristal. De cristal. ¿No? Ujú. Yo creo que cuando tú crees que ya lo hiciste todo, empieza tu declive, tu pérdida. O sea, ya crees que lo sabes todo. Pets in the Sky es un proyecto 100% de mejora continua. Ok. Y creemos como filosofía que tenemos mucho que aprender todavía, mucho que mejorar. Por eso nos gusta estar cerca de la gente que hizo uso del servicio, preguntarles qué más te hubiera gustado, qué hubieras esperado. A veces a las empresas les da miedo hacer estas encuestas de satisfacción o de postventa. Por lo negativo. Exacto, Ujú. pero nunca es negativo, Diana, nunca lo es, porque Claro. siempre te permite construir. Son áreas de oportunidad. Y son áreas de oportunidad, justo, esa es la palabra correcta. Y no, hay mucho que hacer todavía. Ok. Estamos constantemente viendo cómo podemos acompañar a las familias de maneras diversas con nuevos productos, con nuevas ideas, con nuevos servicios. Evidentemente nuestra intención es seguir creciendo y abarcar más partes de la República Mexicana para poder llegar A más familias. a muchas familias. Justo nuestra intención y nuestra filosofía es: ayúdenos a compartir que existimos para poderle dar más apoyo a las familias que nos necesitan, pero justo queremos llegar a más lugares. Vamos pronto a cruzar fronteras. Eso ¡Ay, es algo que felicidades! les tenemos que platicar, que pronto vamos a cruzar fronteras, pero siempre es un proyecto de mejora continua. Y también nos gusta que la gente que trabaja con nosotros sea un proyecto de mejora continua. Reconocemos mucho el esfuerzo y los logros, pero siempre hay más. Y no siempre el crecimiento es hacia arriba, hay muchos crecimientos hacia los lados, lineales, de aprendizaje, de entendimiento, de sensibilización, de habilidades suaves. No siempre es nada más como que sigue para arriba, sino hay un mundo alrededor que nos permite crecer. Es una familia. El proyecto tiene mucho todavía que dar y ojalá sigamos teniendo mucho que mejorar y que dar y que crecer. Hoy sí nos sentimos satisfechos con lo que hemos hecho y crecido y la calidad que ofrecemos, pero justo, el cielo es el límite. Nunca tendremos esa zona de confort. Nosotros nos empujamos mucho a seguir creciendo. Me encanta tu respuesta. Muchas Gracias. felicidades. No, muchas gracias. Muchas gracias, Adrián, por habernos A acompañado. ustedes. La verdad es que, como dices, nos da para muchos episodios más Sí. y esperamos tenerte de regreso, Será no, un placer, no una será vez, un sino placer. muchas veces más. Ese del duelo no nos tenemos que echar. Por Sí, supuesto. claro. Y la verdad es que yo me quedo con algo que voy a ser muy honesto contigo. Cuando empezamos la planeación, cuando supimos que venías y todo, yo tenía una idea errónea de Pets in the Sky. Porque yo tenía la idea de que, bueno, pues es un servicio funerario para mascotas, punto. Y me queda claro que no, es un servicio para las familias. Exacto. Está pensado no en la mascota, está pensado en todas las familias, en todas esas personas que pierden a un elemento importante. correcto. Y entonces el servicio no es para mascotas, el servicio es para humanos. Y por eso tienen una ideología tan humana. Y de verdad que se los aplaudo mucho y los admiro muchísimo por tan bella labor, ¿no? Gracias, Abraham. Y como también nosotros queremos corresponder a este hermoso obsequio que nos diste, Gracias. tenemos un obsequio para ti. Muchas gracias. Intercambio de Muy tazas. intercambio de tazas. Muy navideño. Muchas gracias. Qué Ojalá linda que te está. guste, es un Por pequeño supuesto. detalle Muchas por haber gracias. estado aquí con nosotros, Muchas gracias. por compartir tu Al historia. contrario. Ha sido de Gracias. muchísimo valor. ¿Y dónde los podemos encontrar? ¿Redes sociales? Sí, muchas gracias por la invitación nuevamente, el que nos permitan compartir justo lo que hacemos y llegar a más familias para nosotros es importantísimo, porque además yo siempre lo he dicho, ¿qué sería de las empresas sin los medios, no? Los medios son los Hay que que nos dar permiten voz a mandar el difusión. mensaje. Claro. Tenemos muchos mensajes, solo necesitamos el espacio para que podamos compartirlos. Así es. ¿Dónde nos pueden encontrar? En todas las redes sociales, Facebook, Instagram, X, Pinterest, De hecho, este es el todas, logo, ¿no? Justo ese es el logotipo. Vean, Así están en Instagram. Exacto. De y nos todas encuentran- maneras, ahí les dejamos Perfecto, muchas las gracias, redes, porque luego a con veces mucho como gusto. es Pets in the Sky, a veces la gente
no se puede confundir. Es @Pets in the Sky en todas las redes, YouTube y demás. Y en nuestra página web www.petsinthesky.com.mx. Y bueno, pues ahí pueden contactarnos por WhatsApp, ahí están los teléfonos, en redes sociales. Siempre hay alguien que está atento a las necesidades de la gente. Buenísimo. Y dispuesto a contestar. ¿A ti te encuentran en sucursales? Sí, yo estoy rondando por todas las sucursales, a veces estoy en la de San Jerónimo. Yo todas las semanas visito una sucursal, o sea, voy rolando y luego repito, ¿no? Porque son 3 sucursales, la cuarta, la que es la de la noche, la visita nuestro gerente de operaciones, pero yo voy a cada sucursal y luego de pronto repito sucursales. En una de esas se lo encuentran en por una ahí. de esas me encuentran por ahí, salúdenme y será un placer. Y le van a decir, te vi en Cafecitos Sí, y OK, justo. verás. Y bueno, no crean, luego me pasan en el súper así de yo te vi en un programa. Sí, creo que el bigote ayuda a que te reconozcan. Claro. Si tienen una necesidad de un servicio, los invitamos a que vayan, conozcan antes de que tengan la necesidad. Más bien, si tienen una ¿no? mascota, Si tienen una empiecen mascota, ya justo. a ir a las sucursales Desde a conocer, ¿no? Para que Desde prevengan ahora. todo este tema. Justo, tenemos planes de previsión, eso es importante mencionarlo, que puedes contratar tu plan funerario desde ahora. Congela el precio y eso ayuda mucho a la economía, entonces ser previsores es muy importante. Sí, si nos visitan en alguna sucursal porque están teniendo una pérdida y yo ando por ahí, me encantará abrazarles y acompañarles en este proceso tan complejo y poder contener esas emociones un poco, que bueno, al final es nuestro propósito y nuestra misión. Y justo, Abraham, es acompañar a la familia, es despedir a la mascota de manera digna, pero los más importantes son los que se quedan aquí viviendo la pérdida. Y para nosotros es muy importante acompañarles. Muchas gracias. Qué bonito, Qué bonito no lo mensaje. quiero terminar. Muchas Va a haber un gracias. segundo, no te gracias, preocupes. muchas gracias a los sí, tres, no. de verdad. No, gracias Muchas a ti, gracias. de verdad, Adrián. Ha sido muy enriquecedora esta plática. Y bueno, pues también no se olviden de seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, en YouTube, en su plataforma de podcast favorita y en todos lados. Compartan, que esto llegue a mucha gente porque hace falta que la gente conozca Humanice. este proyecto tan humano, tan bonito y de tanto corazón. Les mandamos un abrazo y también a sus mascotas. Nos vemos el próximo miércoles. Suscríbanse. Gracias. Bye. Gracias.